Se está manejando mucho en el medio sobre las situaciones de trata, de explotación laboral, de acuerdo a un decreto recientemente publicado. ¿De qué trata? Lo platicamos a continuación. El 7 de junio de 2024 se publicó en el Diario Oficial el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para protección y asistencia a las víctimas de este delito. Precisamente uno de los puntos que nos llama la atención es sobre el artículo 21, que menciona que será sancionado con pena de 3 a 10 años de prisión o de 5,000 a 50,000 días multa quien explote laboralmente a una o más personas. Existe explotación laboral cuando una persona obtiene directa e indirectamente beneficio injustificable económico de otra índole de manera ilícita mediante el trabajo ajeno, sometiendo a las personas a prácticas que atentan contra su dignidad. Eso es conforme está en la ley. Y dentro del decreto, precisamente, se adiciona la fracción cuarta, que dice jornadas de trabajo por encima de lo estipulado por la ley. Es por eso que hemos invitado a nuestra plática para que nos diga cuáles son las implicaciones en materia laboral, penal, sobre este tema y otros que van relacionados con ellos, con el licenciado Gabriel Aranda Zamacona. Pues muchas gracias, mi estimado Ramón. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de la hora que nos escuchen y nos ven. Efectivamente, en esta ocasión vamos a platicar, mi buen amigo Ramón y yo, sobre este tema que es bastante álgido, sobre todo porque levantó mucho morbo, mucha comunicación, incluso muchas personas están empezando a decir cosas que pues, ya pasan de lo común que es, ¿no? Estamos hablando específicamente de una reforma a una ley general. Es muy importante hablar de esto, porque dice que esta ley para trata de personas no es una ley laboral. Efectivamente, no es una ley laboral, sin embargo, es una ley general. Debemos recordar que las leyes generales están a la par. ¿Esto qué quiere decir? Que está a la par del Código Penal, está a la par, por ejemplo, la ley de trabajo, está a la par en este caso de esta legislación. Entonces, comentaba Ramón en la introducción específicamente que estamos hablando, que vamos a hablar el día de hoy sobre este decreto, sobre esta, esta nueva fracción, la fracción cuarta del artículo 21 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Bueno, primero, hacer un delito es obligatorio que todas las personas que podamos entender este concepto, tenemos que irnos a la parte práctica. Vamos, es como los amigos contadores que tengan que explicar la teoría de la partida doble. Es igual, tienes que hacer un cargo, tienes que hacer un abono. Entonces, para entender lo que es un delito, tenemos que irnos a los elementos de lo que es una teoría del delito. La teoría del delito, digamos que la parte básica, la parte dogmática, por así decirlo, de lo que se considera un delito. Es decir, yo puedo, de forma de broma, puedo estar ahí burlándome de los Pumas, con buen amigo Ramón, que luego se hace del América y todo eso. Sin embargo, no es un delito. Mientras no esté tipificado, no es absolutamente ningún delito. Entonces, así, en este caso está tipificado y es un delito. Cuando existe una conducta, es una tipicidad, una antijuricidad, una culpabilidad y una punibilidad. Estos términos se escuchan muy jurídicos, muy de, ay, que es abogado, tú lo sabes entender, pero perfecto, no se preocupen. A ver, es delito esta situación de la explotación laboral, primero, porque es una acción o una omisión. Aquí es muy importante y de hecho vamos a verlo por acá. Así está en la ley, en este caso, es artículo 10 de esta ley, insisto, Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de trata de personas. En el artículo 10 dice lo siguiente: la conducta, en este caso la conducta se trata de toda acción u omisión, algo que haces o dices tú que dejas de hacer, en este caso de forma dolosa. Ojo con este calificativo, porque aquí tenemos un enunciado, un sujeto, recuerden cuando se llaman las oraciones, un sujeto y un adjetivo calificativo. En este caso tenemos que ver claramente esto, es toda acción, algo que tú haces, algo que tú dejas de hacer, la omisión, que es doloso. Recuerden este aspecto, tiene que ser muy importante, que tiene que ser doloso, algo que tú sabes que estás cometiendo la situación. Recuerden que en materia penal existe lo culposo y lo doloso. Yo sé que este ejemplo y muchas explicaciones en redes sociales, que por tu culpa o porque fuiste un tonto, en este caso,
Culposo es por algo que pues, fue algo sin querer, pues, sin querer queriendo, decía el chavo. En ese caso es doloso cuando tú sabes y te portas mala onda, te portas gandalla y tú sabes específicamente que estás cometiendo una conducta que no debe de ser. Entonces dice que la trata de personas es algo que tú haces o dejas de hacer con todo el do del mundo de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar personas con fines de explotación. Solo que lo que se agregó la fracción cuarta que comentaba Ramón es la explotación laboral, es decir, una de tantas explotaciones que existen en esta trata de personas. Entonces, específicamente, estamos hablando de una o varias personas que captan trabajadores, enganchan trabajadores, transportan trabajadores, transfieren, ojo con eso de transferir, porque esto se puede dar también en la famosa subcontratación. Si yo le comparto trabajadores o pongo a disposición de trabajadores esta situación y allá me los explotan, también se está cometiendo el delito. Entonces, esa parte del famoso outsourcing, que de hace muchos años se ha dicho que es explotación laboral, también sería interesante hablarlo, mi estimado Ramón. Entonces, de entrada, es muy importante discutir y platicar contigo los elementos de la explotación laboral como delito. Acción o omisión, que es la conducta. Tipicidad. Tipicidad significa que ya está tipificada la conducta, lo que acabamos de explicar, que está en este caso la legislación. Debo recordar algo. En materia penal existen dos tipos de delitos. Los delitos comunes, que están en el Código Penal Federal, y los delitos especiales. Mi estimado Ramón, tú nos has platicado varios aspectos siempre del famoso delito que se encuentra en el Código Fiscal de la Federación, ya sea la famosa defraudación fiscal o defraudación fiscal equiparada. Eso es un delito especial. ¿Por qué es especial? Porque no está en el Código Penal, está fuera del Código Penal. Entonces, en este caso, es un delito especial. Así también trata de personas, es un delito especial. Por lo tanto, está tipificado la conducta en esta legislación. ¿Sale? Ahora bien, antijuricidad. La legislación castiga específicamente con esta parte. Eso es decir, cómo la explotación laboral en este caso viola derechos laborales. Ahí viene el primer punto que hay que analizar. Cuando violentamos derechos laborales, podemos caer en una explotación laboral. ¿Sale? Entonces, en ese punto, es muy importante aterrizar esto. ¿Sale? Ahora bien, ¿qué más? Culpabilidad. Que la persona que comete el delito sea culpable, es decir, que haya pruebas para poder demostrar en este caso, cuando se demuestre con recibos de nómina, con transferencia de nómina, etcétera. Y en materia laboral, recuerden que este tema de la culpabilidad es muy feo. ¿Por qué? Porque el patrón tiene que demostrar siempre lo que diga lo contra el trabajador. Es decir, el trabajador puede acusar de explotación laboral, sí, y el patrón tiene que quitarse esa posible acusación. Perfecto. Ahora bien, ese es un elemento. El siguiente elemento creo que es el elemento básico de tanto debate que se ha dado, la famosa punibilidad, es decir, que realmente sí se pueda castigar como un delito la explotación laboral. En este caso, Pero la explotación laboral, ¿qué la entendemos, estimado Gabriel? Porque uno dirán quedarse fuera de las horas de trabajo. O, por ejemplo, que aquí en Veracruz toca carnaval, es que cubrir estas horas, estas situaciones, porque pues no hay gente para poder cubrir tu turno, ¿no? O sea, ¿cómo lo debemos definir y qué cuidados debemos de tener nosotros como contadores de recursos humanos y los empresarios precisamente para no caer en esto que nos estás comentando? primero, la explotación laboral es una de las diferentes tipos de explotaciones que existen del hombre por el hombre. Ujú. Entonces, dentro de este grupo de explotación laboral tenemos esta situación. Explotación laboral cuando, tú lo definiste hace ratito, ojo, de manera ilícita. ¿Qué Ok. significa ilícita? En contra de la ley. En contra de la ley, mediante un trabajo ajeno, sometiendo a la persona a prácticas que atenten contra su dignidad humana. Entonces, ¿qué es explotación laboral, mi estimado Ramón? Es cuando una persona física, específicamente física, o persona moral, te lo vamos a analizar posteriormente, someter, puede obligar, puede humillar, puede hacer o dejar de hacer cosas en contra de las personas que trabajan. Y en este caso estamos hablando respecto a los derechos laborales que tienen las personas. Entonces, mi estimado Ramón, se puede definir entonces como explotación laboral aquello donde tú violentas los derechos laborales básicos de cualquier trabajador. Y recordar que tenemos el artículo 123 de la Constitución, más los primeros tres artículos de trabajo,
para ver cuáles son los derechos laborales básicos, señor Ramón. Entonces, ese es el concepto de explotación laboral. O sea, no solamente es un tiempo extra, es mucho explotación laboral, mi estimado Ramón. Sí, hay que tener mucho cuidado por lo que se dice, sobre todo en las redes, ¿no? O sea, al grado al que va a llegar esta situación de explotación laboral, ¿no? O sea, es de mucho cuidado y por eso esto que nos comentas para que quede mucho más claro. Claro, aquí hay que explicarlo mucho más. Estamos hablando únicamente, todavía no llego a los ejemplos que nos pone la ley. ¿Ok? Si no es, esto es el puro concepto de la ley. Beneficio injustificable, o sea que obtienes un beneficio. Ese beneficio por alguna situación, una subcontratación abusiva. Ojo, si aplicamos el antiguo outsourcing, el outsourcing que se aplicaba de abril 2021 hacia atrás, eso es una explotación laboral. Salarios por debajo del nivel de subsistencia, falta de seguridad social, de manera ilícita, el no aseguramiento obligatorio ante el IMSS, la no emisión de CFD de nóminas, falsificación de documentos, el no pagar pago provisional ICR, sueldos y salarios, también se considera explotación laboral. Mediante trabajo ajeno, trabajo informal, que no haces contratos, no expides el reglamento interior, no tienes tus comisiones mixtas, que le das trabajo a migrantes sin tener los documentos obligatorios en este caso. También el no pago de horas extras. Y en este caso también, sometimiento a prácticas humillantes, acoso laboral, discriminación de género, edad o condición social, falta de descanso y de vacaciones. ¿Ok? Aquí hay un punto muy interesante, mi señor Ramón. Mucha gente está acostumbrada a que trabaja mucho tiempo, afirma la empresa, me lo paga. Perfecto, pagamos tiempo extra, perfecto. Pero por otro lado tenemos vacaciones, y más con una reforma reciente de vacaciones, ya tengo 45 días de vacaciones, ¿ok? Como ya sé que no me los voy a ir, la empresa me los va a pagar. Ahora, esa práctica indebida, porque es una práctica indebida en materia laboral, de pagar vacaciones en lugar de descansarlas, también se puede considerar una conducta antijurídica en materia de explotación laboral, estimado Ramón. Ok, sí, porque es precisamente el alcance, ¿no? Porque pues, malas prácticas laborales existen, eso es un hecho, ¿no? Pero ¿cuál es precisamente encuadrarlo? Creo que ya nos pusiste, nos estás poniendo ejemplos, ¿no? Es correcto, Entonces, así es. para que llegue a eso, que es la sanción, pues la documentación, y esa es una parte importante, la ilegalidad, no fuera de la ley, ¿no? Creo que es la parte primordial donde partimos, independientemente de todo esto que nos estás hablando. Y precisamente en la ley, ya aparte del concepto, nos pone 4 ejemplos de lo que considera explotación laboral. ¿Ok? El último es el que se acaba de dar apenas el 7 de junio. Condiciones peligrosas o insalubres. Caso de Veracruz, toda la gente que trabaja en el API, ahorita que están haciendo las obras donde era el antiguo mercado de artesanías, la Ujú. gente que trabaja ahí, si no le das casco, si no le das equipo de protección personal, si por ejemplo no le dices, ¿sabes qué? Aquí estamos expuestos a químicos, porque en esa era una bodega que a veces guardaba cosas químicas y así. Ujú. Desproporción entre trabajo y pago, esto es muy importante. Debemos recordar que tenemos la norma oficial mexicana 035, esa que ya se sabe, bueno, se ha hablado más de ella que hasta del mismo, de los juegos de béisbol que existe, por ejemplo, del Águila de Veracruz, ¿no? Pero todo el mundo dice 035, 035, 035, pero a ver, la 035 me dice que tienes que cuidar el equilibrio trabajo-familia. Es decir, tienes que darle oportunidad a tu trabajador para que vaya con su familia, descanse, etcétera. No lo puedes obligar a tener jornadas extenuantes. Jornadas extenuantes, estamos hablando más de las jornadas normales, 7.5, 7, etcétera, 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 que marca la ley. Entonces, si una persona trabaja en una fábrica más de 12 horas diarias y demás y recibe un salario sin cubrir sus necesidades básicas, ojo con esto, sin cubrir tiempo extra, por supuesto, sin cubrir los alimentos, sin cubrir o dar chance de que descanse, que coma, etcétera, eso sería también una conducta antijurídica. Otro, mi estimado Ramón, y este te va a interesar bastante con todo lo que siempre platicas nosotros. Salario por debajo de lo legal, que le pagas a la persona menos del salario mínimo. Y aquí es muy interesante porque hay puestos de trabajo donde la relación que tiene, es decir, la función que tiene el trabajador, está tipificada, está regulada por los famosos salarios mínimos profesionales. Caso Correcto. concreto, por ejemplo, los albañiles. A los Ujú. albañiles viene en el listado de la CONASAMI que se publica cada año, los albañiles profesionales,
vienen todos los trabajadores de la construcción, se tienen que pagar salario mínimo profesional. Y en Veracruz específicamente no ocurre así. Le pagas 200, le pagas 100 pesos, le pagas 200, etcétera, pero no le pagas salario mínimo profesional. Pasa lo mismo con los trabajadores del hogar. Personas que trabajan en el hogar, personas que hacen limpieza en el hogar, tienen que pagarse por lo menos salario mínimo profesional. Entonces, si yo no le pago a una persona el salario mínimo común, general, etcétera, o bien esto que hacen, que platicamos hace unos días tú y yo, esto que hacen algunas escuelas, muy interesante, de que no pagan su jornada normal porque son por horas y todo eso, ¿no? Entonces, eso también se considera un salario por debajo de lo legal. Esto que comentas del salario, sobre todo con la política salarial que se está dando en estas administraciones y que seguirán con el incremento del salario mínimo, Por creo supuesto. que es una parte pues, muy importante porque en la informalidad, estimado Gabo, pues no hay esto. Realmente el sector informal tiene salarios por debajo de lo legal. Yo creo que ahí nos pudiéramos ir. No me preocuparía tanto, digo, sí lo hay, sí, en demás sectores formales, Claro. millas, pero creo que la parte donde está más, y sin error de equivocarme, es en informalidad. O sea, ahí no hay Sí. respeto por esto del salario mínimo. Entonces, para implementar la política salarial, pues se requiere estar en la formalidad. Yo creo que es uno de los que van pegados, pero obvio, sí los hay, ¿no? De los que están en el sector formal, pero no al grado de la informalidad. Creo que por ahí también va un aspecto que se podría combatir, ¿no? ¿Y qué más, estimado? Eso es precisamente que lo estás diciendo ahorita, se regula con la nueva fracción cuarta, que es la que ocasionó todo este desbarajuste en redes sociales, donde se dice que ahora, si tú tienes jornadas excesivas, Ujú. entiendas excesivas cuando están superiores a la ley. Debemos recordar que en la ley de trabajo, que es correlacionada con esto, nos marca un límite de horas para la jornada diurna, la jornada nocturna y la jornada mixta. Por nos dice 8, 7.5, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Pero también nos dice dos tipos de tiempo extra que existen. El tiempo extra común y corriente, que es porque te quedas porque Dios no lo quiera, pasa algún incidente en tu empresa, tienes que en este caso atender el incendio, tienes que ver un cortocircuito, etcétera, que es vamos, la prolongación de la jornada por algún incidente. Y el clásico y tradicional tiempo extraordinario. Entiendes el contexto extraordinario, es decir, que no es común, que no es permanente, que no es sistemático. El tiempo extraordinario como tal es aquel donde, mi estimado Ramón, si te vas a quedar, es porque tienes el documento, tienes la prueba, tienes la orden de compra en el caso de las empresas que hacen fabricación, la orden de compra del cliente, el correo electrónico, el memorándum. Aquí en este caso aplico un poquito de contexto lo que maneja el famoso artículo 69 de código. Necesito materializar esa orden de tiempo extra. Es decir, no se considera tiempo extraordinario si tú, ¿sabes qué? Quédate 4 horas y ya, sí, pero ¿dónde está la orden? ¿Dónde está? ¿Dónde está esto? ¿Por qué? Ya te lo pide Trabajo Previsión Social, ya te lo pide el Seguro Social para la integración de salario de exclusión, esas famosas 9 horas que no integran para el salario de exclusión, ya te lo pide el Seguro Social, ya te lo pide el SAT, en este caso para el expediente laboral, es decir, ya ese tiempo extra tiene que estar documentado. Y si no está documentado, mi estimado Ramón, y si no lo pagas, debemos recordar, insisto, en el principio de la carga de la prueba que tiene el patrón. El patrón en todos los casos tiene que demostrar lo contrario a lo que diga el trabajador. Artículo 784 del trabajo. Entonces, si el trabajador aduce, el trabajador dice, es que yo me quedaba tiempo extra, yo me quedaba tiempo extra, y el patrón tiene que decirnos, es que no es así, él se quedaba aquí. Entonces, si él se quedaba aquí, entonces, ¿qué elementos tienes tú para probar que el trabajador se fue a su hora, que el trabajador se fue a descansar? Entonces, esta parte es muy importante, mi estimado Ramón, y aquí sí es muy importante decirlo. Toda la jornada excesiva será cuando el patrón no lo pueda acreditar. Entonces, para evitar caer en un delito de explotación laboral, es muy Ándale, eso, importante. las recomendaciones, ¿no? Porque nada más nos asusta, ya hasta los despachos de contadores ya no se van a quedar fuera de su Es, horario, esa parte que es me preocupa. Pero a ver, ¿cuáles son exactamente. las recomendaciones? A ver, dinos. Bueno, acuérdate en este caso, la punibilidad, que es el tema del delito aquí, es la posibilidad de poderte castigar. Ok, vas a quitarle la punibilidad, haz de cuenta que es un rompecabezas. El delito es un rompecabezas. Una de las piezas de rompecabezas del delito de explotación laboral es de que tú le quites
la posibilidad de que tú no cumplas con tus obligaciones. Entonces, primero, condiciones insalubres, darle todo lo que tenga que ver con protección de equipo de protección personal, lo que nos dice el Reglamento General de Seguridad, Salud y Trabajo, etcétera. El tema de las auditorías salariales, en este caso, aquí tengo otro detalle. ¿Qué dice tu cumplimiento de norma 035? ¿Qué pasa con tu proporción? ¿Qué pasa con tus salarios y demás? Si tú me pagas el salario de acuerdo al contrato, no tengo problema. Expídeme, por favor, mis recibos de nómina. Asegúrame a la gente, por favor. Y sobre todo, aquí viene la parte interesante. Necesito un registro de todas las horas trabajadas, aparte que me lo pide el trabajo previsión, todas las autoridades. Ahora necesito, por favor, que tú me digas, que tú me tengas razón de ser en este momento en dónde están todos tus trabajadores. Primero, ya Ok. son, ya son las 6 de la tarde, ya son 7 de la tarde, perfecto, ya se acabó la jornada. Ok, ¿por qué razón te quedaste a las 7? ¿Por qué razón te quedaste a las 8? Documentalo. Es que el mendigo portal de la cierta autoridad no sirve. Entonces, ahí hay un memorándum por lo menos. ¿Sabes qué, Memo? ¿Sabes qué, fulanito, sutanito? Te vas a quedar para llenar las declaraciones. Oye, en este caso, estimado Ramón, que tú eres Iron Man, CIPRED, es que ese CIPRED no me dan los cruces, ese CIPRED no me funciona, o próximamente toco madera con el CIDAIMS, que se hace saturado en el mes de septiembre, entonces, pues no puedo mandar información, entonces quédate más rato. O bien, no te preocupes, ya sé que CIDAIMS no funciona toda la noche, vete a descansar y mañana temprano llegas aquí para evitar este tipo de problemas. Es decir, ahora hay que dar importancia a la razón por la cual yo me quedo después de mi jornada de trabajo. Y eso dar importancia significa documentar tanto la salida del trabajador como la propia entrada, es decir, a qué hora entraste, a qué hora sales. Y más, por ejemplo, también si tenemos hora de comida y todo lo demás. ¿Por qué? Porque al documentar todo esto, mi estimado Ramón, el patrón tiene ya las pruebas para decir, ¿sabes qué? Yo no, a mí no me puedes castigar como explotación laboral. Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque no podemos olvidarnos, mi estimado Ramón, aquí lo dice claro, es doloso, algo que tú sabes que está mal. Ok, yo sé que está mal, perfecto, pero permítame, me pagas tiempo extra, me expides mi recibo de nómina, me tienes asegurado en el IMSS, cumples con mis obligaciones en materia de retención, de ICR, de Seguro Social, de Infonavit, pagas el tema de Fonacot, cumples con el llamado sistema de cumplimiento laboral, perfecto. Entonces, esto doloso del delito, en este caso no se va a castigar precisamente cuando cumples con alguna de las diferentes obligaciones. Es una parte interesante porque no dice que todas. El Pero punto eso de está la que parte ilícita que hablamos, ¿no? es correcto, la parte ilícita. La parte ilícita es no dejar de cumplir, obviamente, ¿no? Pero si tú cumples por lo menos con una, ya le quitas esa parte dolosa. Para este delito de explotación laboral, va a ser muy importante, insisto, tomar en cuenta las medidas preventivas, prácticamente retomar lo que llamamos sistema de cumplimiento laboral, desde tus recibos de nómina, tus contratos, tu reglamento interior, tus comisiones mixtas, tu aviso de privacidad, tus recibos de nómina, tu archivo específicamente de las cuotas de seguro social, tu detalle del SUA, tu resumen mensual, tu resumen de liquidación, etcétera, 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 mi estimado Ramón. Todo lo que una persona de nóminas hace de forma cotidiana. Todo lo que un contador hace, revisa todos los días. Todo lo que un auditor, como ejemplo Ramón, revisa cada que hace un dictamen, cada que hace una revisión. Préstame este papel, préstame este documento. Eso, vamos, los auditores ahora más que nunca van a ser los agentes para evitar caer en estos delitos. Si el auditor cumple con su labor, si el auditor me dice, ¿sabes qué? Falta este documento, falta este otro. Entonces ahora, si antes no había chamba, dicen por ahí que el tema de los auditores se acabó la chamba con el CIDEIN, con el CIPRED, perdón, que ya no se ocupa el CIPRED en algunos casos. Ahora con un auditor se hace más que evidente que necesito una persona que me esté documentando todo esto. Ante la documentación no existe delito, mi estimado Ramos. Ok, entonces fue una cápsula amplia, pero creo que nos queda más claro. Ahí dejamos los cuadros, precisamente para aclarar todo esto que se dice en redes, casi casi van a meter al empresario al bote, sí, con esa parte de la explotación laboral. Pero sí hay que tener cuidado y las recomendaciones es muy importante para que repasemos la documentación que tenemos, cumplir la parte con la legalidad que hablas, y pues no espantarnos, pero pues sí preocuparnos. Y repito, aunque vaya, uno podría decir simplemente al leer lo que podría caer en una situación de explotación laboral,
pues hay diversas situaciones que se pueden demostrar, obviamente, con la documentación, de que pues esta no es así, y sobre todo el tema del dolo que platicaste, que es un punto muy primordial, porque al final del día, pues la carga de la prueba, pues ante quién va a quedar. Claro, y aquí, estimado Ramón, es eliminar por completo esas prácticas de que ahora te vas a quedar tanto tiempo, te pago con pizza. Que ahora te vas a quedar tanto tiempo, te lo pago tiempo por tiempo. Y sobre todo eso pasa mucho en los supermercados, que me quedo más tiempo ahorita, no te lo pago y lo compensas con el domingo, lo compensas con el lunes, lo compensas con otro día. Ya no se puede, ya no se puede. ¿Por qué? Porque el trabajador en cualquier momento, si me pagas con pizza, es explotación laboral. Muestra tú como patrón que me estás haciendo incorrecto, estimado Ramón. Entonces, aparte que le vas a pagar la pizza, aparte que va a engordar, aparte que le puedes subir todos sus niveles, el señor o la señora puede quejarse y puede denunciarte en materia laboral, bueno, denunciarte en materia penal en esta situación. Y otra cosa, mi señor Ramón, como se trata de personas, Ujú. es muy importante que la fiscalía tiene un tratamiento especial. Le da seguimiento y tiene que darle, vamos, eso es un delito grave para la fiscalía. Sí, la Entonces, forma de calificación también será otro tema. La trata de personas es uno de los mayores delitos a nivel internacional. Creo que es el primero o segundo, si no mal recuerdo. así, Y por eso el marco del que se está modificando, digo, son varios puntos que viene precisamente en esta modificación, pero pues a nosotros los contadores, los recursos humanos, pues, vamos enfocados a este, ¿no? No sé si quieras hacer último comentario, estimado Gabriel. también, nada más para recapitular en este caso, ahorita como está la legislación, estamos hablando del Código Penal, estamos hablando del Código Nacional de Procedimientos Penales, ojo con lo que voy a decir. Este delito de explotación laboral no se le podría imputar, no se le podría acusar, en palabras lisas y llanas, no se le podría acusar a las personas morales. ¿Por qué? Porque el Código Penal y el Código Nacional de Procedimientos Penales no prevé este tipo de delitos directo a las personas jurídicas. Hay otros delitos, lo dice el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales y otros del Código Penal, pero es interesante esto, mi estimado Ramón, solamente ahorita se le puede acusar a patrones, personas físicas. Entonces, falta ver esta situación, sí, y sobre todo para que las personas que lo están viendo, los empresarios, personas que hacen nóminas también, que estén tranquilos, siempre y cuando estén dentro del marco de la ley. Esa sería mi conclusión, que todo el mundo esté tranquilo siempre y cuando esté dentro del marco de la ley. Si no, hay que apurarse, mi señor Ramón. Sí, esto que comentas de las personas morales sería inclusive para otro tema, precisamente la responsabilidad de las personas morales sobre todos los aspectos. Es todo un tema, como acabas de bien mencionar, por eso agradezco la aclaración por los alcances que lleva, ¿no? Que ya ha Claro, habido resoluciones al respecto, y también a nivel internacional y por ahí a niveles locales, hasta dónde va el alcance de la persona moral, porque también tiene una responsabilidad a través de las personas físicas que la conforman. Pero ese es otro tema, ¿no? es Pero vamos a correcto. dejarlo ahí, tengan cuidado. Si puedes decirnos tus redes sociales, yo sé que es muy conocido, pero para Eh, cualquier duda, información, estimado. Ahí me encuentran en la página de Facebook, se llama El Nido de la Seguridad Social, tanto en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales estamos como El Nido de la Seguridad Social. Ahí me encuentra como Nido del Seguro, Nido de la Seguridad Social. Mi Ramón, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, estimado licenciado Gabriel Aranda Zamacona, especialista en seguridad social, entre otros puntos, por habernos aclarado sobre este tema de la explotación laboral. Y les invitamos a que nos sigan escuchando, viendo a través del Yin Yang Fiscal, para que estén debidamente actualizados e informados. Saludos. Saludos, muchas gracias a todos. Facebook, Despachortega.doa. Fanpage, Yin Yang Fiscal. Twitter, Ramón Ortega. Instagram, Despacho Ortega. TikTok, Simplemente el Conta. página web, www.doamx.com